Al Capone, secretos y leyendas urbanas. Descubre. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Capone se destacó principalmente por su participación en el contrabando de alcohol, un lucrativo negocio durante la Prohibición, cuando la venta de alcohol estaba prohibida en los Estados Unidos. Controlando gran parte del tráfico ilegal de licor, Capone acumuló una inmensa fortuna y expandió su imperio criminal. Sin embargo, detrás de la fachada de un empresario exitoso se ocultaban numerosos secretos y actividades delictivas. Uno de los secretos más conocidos de Al Capone fue su participación en el infame Día de San Valentín, en 1929, donde varios miembros de la banda rival de Capone fueron asesinados a tiros en un garaje de Chicago. Aunque Capone no estuvo directamente implicado, este evento contribuyó a su imagen pública como un líder despiadado. Otro secreto notable de Capone fue su habilidad para evadir la justicia durante mucho tiempo. A pesar de sus numerosas actividades ilegales, incluido el soborno de funcionarios y agentes de la ley, Capone solo fue condenado por evasión de impuestos en 1931. Fue sentenciado a 11 años de prisión, pero su tiempo tras las rejas fue relativamente breve, ya que fue liberado por motivos de salud en 1939. Además, la vida personal de Capone también estuvo envuelta en misterio, con rumores de amoríos y relaciones complicadas. Su reputación como un gángster astuto y temido ha dejado un legado duradero en la cultura popular, siendo fuente de inspiración para numerosas películas, libros y series de televisión. A pesar de su caída y encarcelamiento, Al Capone sigue siendo un personaje fascinante en la historia del crimen organizado, y la revelación de sus secretos arroja luz sobre la complejidad y la oscura realidad de esa época tumultuosa en Estados Unidos. Al Capone fue un infame gángster estadounidense durante la época de la Prohibición en la década de 1920. Su reinado en el crimen organizado en Chicago le otorgó una notoriedad que perdura hasta el día de hoy. Aunque muchas de sus acciones fueron ampliamente conocidas, hay algunas historias menos conocidas que se rumorean entre los círculos más oscuros de la mafia. Te cuento 4 secretos intrigantes que te dejarán con la boca abierta. Secreto 1. 1. La bóveda secreta. Se dice que Capone tenía una bóveda secreta en su casa de Chicago, conocida como la Casa de la Roca. Se especula que esta bóveda contenía documentos comprometedores, pruebas incriminatorias y grandes sumas de dinero en efectivo. Sin embargo, cuando las autoridades allanaron la casa en 1931, no encontraron nada. La existencia de la bóveda sigue siendo un misterio, y algunos creen que Capone la usó para asegurar su libertad. La historia de la bóveda secreta en la Casa de la Roca es un misterio fascinante que ha alimentado la especulación y la intriga a lo largo de los años. Se dice que Al Capone, preocupado por la posibilidad de ser encarcelado, construyó una bóveda oculta en su casa de Chicago para salvaguardar documentos comprometedores, pruebas incriminatorias y grandes sumas de dinero en efectivo. En la década de 1920, durante la Prohibición, Capone se convirtió en el amo indiscutible del crimen organizado en Chicago. Su imperio criminal estaba construido sobre el contrabando de alcohol, juegos de azar, prostitución y extorsión. Sin embargo, a medida que sus actividades ilícitas atraían la atención de las autoridades federales, Capone se volvió cada vez más paranoico y preocupado por su seguridad. Se cree que la construcción de la bóveda secreta se llevó a cabo con gran discreción y la participación de expertos en construcción, quienes conocían la importancia de mantener el proyecto en secreto. Los rumores sobre la bóveda comenzaron a circular en los círculos de la mafia y entre las fuerzas del orden, pero nadie tenía pruebas concretas de su existencia ni de su contenido. El mito de la bóveda alcanzó su punto álgido en 1931, cuando las autoridades federales, lideradas por el agente Eliot Ness, llevaron a cabo un extenso allanamiento en la Casa de la Roca en busca de pruebas que incriminaran a Capone por evasión de impuestos. A pesar de la meticulosa búsqueda, la bóveda secreta nunca fue encontrada. La ausencia de la bóveda alimentó aún más las teorías conspirativas. Algunos sugirieron que Capone había sido alertado con anticipación y había tenido tiempo de trasladar su contenido a otro lugar. Otros creían que la bóveda simplemente no existía y que era un invento para desviar la atención de las verdaderas actividades ilegales de Capone. El misterio de la bóveda secreta ha perdurado a lo largo de los años, convirtiéndose en parte integral de la leyenda de Al Capone. La Casa de la Roca fue demolida en la década de 1960, pero la historia de la bóveda sigue siendo recordada como uno de los enigmas más intrigantes de la era de la Prohibición y el crimen organizado en Estados Unidos. Secreto 2. 2. El médico personal. Capone tenía un médico personal llamado Kenneth Phillips,
quien supuestamente le proporcionaba tratamientos secretos para combatir los efectos de la sífilis, una enfermedad que contrajo en su juventud. Se dice que Phillips desarrolló métodos avanzados para tratar la enfermedad de Capone, manteniendo en secreto la condición del gángster. Esta información podría haber sido utilizada como una forma de control sobre Capone. La relación entre Al Capone y su médico personal, Kenneth Phillips, es otro aspecto intrigante y poco conocido de la vida del famoso gángster. Phillips no solo era el médico de Capone, sino también su confidente y alguien que desempeñó un papel importante en la gestión de la salud del gángster durante una época en la que sufría de sífilis, una enfermedad de transmisión sexual. A finales de la década de 1920, Capone contrajo sífilis, una enfermedad que en esa época era considerada tabú y que llevaba consigo un estigma social significativo. En lugar de buscar tratamiento convencional y exponer su condición, Capone confió en Kenneth Phillips para mantener su enfermedad en secreto y encontrar formas de manejarla de manera discreta. Se rumorea que Phillips desarrolló métodos avanzados y poco convencionales para tratar la sífilis de Capone, utilizando tratamientos experimentales y medicamentos que estaban fuera del alcance del público en general. La relación entre ambos no se limitaba solo al ámbito médico. Phillips se convirtió en un confidente de confianza para Capone, y se especula que poseía información sensible sobre las actividades delictivas del gángster. Se dice que Phillips también desempeñó un papel crucial en la manipulación de la información relacionada con la salud de Capone para mantener a raya a las autoridades. Se especula que, al tener acceso a información médica privilegiada, Phillips podría haber ejercido influencia sobre Capone en asuntos estratégicos y decisiones importantes. La historia toma un giro aún más interesante cuando se considera la posibilidad de que Phillips haya sido un médico de la mafia, un profesional de la salud que no solo se ocupaba de la salud física de los gángsters, sino que también estaba involucrado en asuntos más oscuros, como la recopilación de información y la gestión de amenazas internas. La relación entre Capone y su médico personal es una historia de intrigas médicas, secretos bien guardados y alianzas inusuales en el mundo del crimen organizado. Aunque gran parte de esta historia se basa en especulaciones y rumores, la figura del médico personal Kenneth Phillips añade una capa adicional de misterio al ya fascinante legado de Al Capone. Si te gustan estas historias, no olvides seguirme y dejarme tu like. Secreto 3. 3. Alianzas secretas. A pesar de ser conocido por su brutalidad, se rumorea que Capone también tenía algunas alianzas secretas con figuras prominentes. Se especula que mantenía contactos clandestinos con políticos y oficiales de aplicación de la ley, lo que le proporcionaba una capa de protección adicional. Estas conexiones ayudaron a mantenerlo fuera de la cárcel durante un tiempo. Esta historia trata sobre las posibles alianzas secretas de Al Capone con figuras prominentes. Es un tema envuelto en misterio y especulación. Aunque la historia oficial de Capone lo presenta como un gángster independiente, algunos rumores sugieren que podría haber tenido conexiones clandestinas con políticos y agentes del orden. Durante la época de la Prohibición, la influencia de Capone se extendía por Chicago y más allá, controlando un vasto imperio criminal que incluía el contrabando de alcohol, los casinos ilegales y la extorsión. A medida que su poder crecía, también lo hacía su capacidad para tejer redes de contactos y posibles alianzas que podrían haber influido en su capacidad para evadir la justicia. Se especula que Capone pudo haber cultivado relaciones secretas con políticos locales y funcionarios del gobierno para asegurarse de que su imperio del crimen operara con relativa impunidad. La corrupción era rampante en esa época, y no es inconcebible que Capone haya utilizado su considerable riqueza y poder para ganarse el favor de aquellos que tenían influencia sobre la aplicación de la ley. Una historia amplia podría centrarse en cómo, en la sombra de la prohibición, Capone tejía una red de conexiones poderosas que iban más allá de los bajos fondos. Se podría imaginar que utilizaba sus vastos recursos para sobornar a funcionarios, financiar campañas políticas y ganarse la lealtad de aquellos que tenían el poder de tomar decisiones cruciales. En esta narrativa, podríamos explorar episodios específicos en los que se sospecha que Capone tenía aliados secretos, tal vez evidencia de reuniones clandestinas o transacciones financieras que apuntaran a complicidades de alto nivel. Esta historia podría involucrar situaciones en las que Capone manipulaba las instituciones desde adentro, utilizando sus conexiones para socavar investigaciones y frenar cualquier intento de arresto por parte de las autoridades. Aunque estas alianzas secretas son en gran medida producto de la especulación, la historia podría jugar con la idea de que la astucia y la habilidad de Capone para moverse entre las sombras eran tan formidables que incluso las figuras más respetables y poderosas estaban, de alguna manera, vinculadas a sus actividades ilegales.
Este enfoque agregaría un elemento de intriga y complejidad a la ya fascinante vida de Al Capone. Este último secreto es una leyenda urbana que tiene más historias que te contaré en los próximos videos. Secreto número 4. 4. El barbero confidente. Se cuenta que Capone confiaba en su barbero personal para más que simplemente cortarle el pelo. Se rumorea que este hombre tenía la tarea de escuchar las conversaciones y recopilar información sobre las actividades de la mafia y las autoridades. Este tipo de espionaje interno le permitía a Capone estar un paso adelante de sus rivales y de la ley. El punto 4, que se centra en la relación entre Al Capone y su barbero personal, ofrece un ángulo intrigante sobre cómo el gángster podría haber utilizado conexiones inusuales para mantenerse un paso adelante de sus rivales y la ley. Se dice que el barbero personal de Capone no solo se encargaba de cortarle el pelo, sino que también desempeñaba un papel clave como confidente y espía interno. En esta historia amplia, podríamos explorar cómo esta relación única le proporcionaba a Capone una ventaja estratégica, permitiéndole obtener información valiosa sobre los planes de sus rivales y las actividades de la policía. La narrativa podría empezar describiendo la relación entre Capone y su barbero, destacando cómo este último se convirtió en un miembro leal y de confianza en el círculo íntimo del gángster. A medida que la historia avanza, podríamos explorar episodios específicos en los que el barbero jugaba un papel crucial. Por ejemplo, en un momento clave, el barbero podría haber escuchado casualmente una conversación entre rivales de Capone en su salón de belleza, proporcionando información valiosa sobre posibles amenazas. O tal vez, el barbero podría haber tenido acceso a la información interna de la policía, alertando a Capone sobre redadas inminentes o investigaciones en curso. Esta historia podría explorar la tensión constante entre la lealtad del barbero hacia Capone y su papel como informante. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para proteger a su jefe? ¿Qué consecuencias enfrentaría si su doble juego fuera descubierto? Además, podríamos introducir elementos de riesgo y peligro, ya que la doble vida del barbero lo pondría en una posición vulnerable. La historia podría incluir giros inesperados, como la posibilidad de que el barbero fuera descubierto por los rivales de Capone o incluso por otros miembros de su propia organización, generando un suspenso constante. Al final, la historia podría explorar cómo esta relación poco convencional con el barbero no solo proporcionaba a Capone información crucial, sino que también representaba un ejemplo de cómo el gángster sabía rodearse de personas que no solo eran habilidosas en sus oficios, sino también capaces de mantener secretos y leales en las situaciones más peligrosas. Es importante señalar que muchas de estas historias son especulativas y carecen de pruebas concretas. La vida de Al Capone está envuelta en mitos y leyendas, y separar la realidad de la ficción puede ser un desafío. Sin embargo, estas historias secretas añaden un toque de intriga al legado de uno de los gángsters más famosos de la historia estadounidense. Y así concluyen los fascinantes capítulos de Los secretos de Al Capone. ¿Quieres más historias intrigantes? No te pierdas ni un detalle. Sigue nuestra página para explorar más relatos desconocidos y envíanos tus ideas. ¿Qué historias te gustaría descubrir a continuación? Estamos aquí para escucharte.